Hola, muy buenas tardes a todos. Yo soy María Angélica Wilches, yo soy residente de pediatría del tercer año de la Universidad del Rosario y vengo a hablarles la tarde de hoy de dietas veganas y vegetarianas en pediatría. El contenido de mi charla es este, que habla un poco más como de definiciones, qué tan frecuente es hoy en día, las razones que adoptan las personas para introducirse en una dieta vegana o vegetariana, los nutrientes que están en riesgo, los peligros que están puntualmente para los niños. Y con esto quiero hacer la aclaración pues de que vamos a hablar principalmente en niños y que esta charla no expone los riesgos en salud, aunque podrían extrapolarse a los adultos, no es esta la intención de esta charla. Los beneficios en pediatría, cuál es la posición de las sociedades científicas actualmente y un par de recomendaciones prácticas. Como primero, quiero hacerles la invitación a ver esta charla que también se encuentra en nuestro Rincón Pediátrico en Facebook y YouTube de la doctora Laura Gómez, quien es hoy en día pediatra, que se realizó el año pasado, ya hace un año, eh, acerca de la dieta vegetariana y que es una charla muy buena, principalmente hablando en aspectos nutricionales, y el enfoque de esta charla es en un enfoque complementario a la charla de la doctora Laura. ¿Listo? Entonces, a modo de introducción, eh, cada vez más son las personas en el mundo que están adoptando dietas alternativas a a la dieta omnívora, que es la que en general consumimos todas las personas que consumimos cualquier alimento y vienen creciendo de manera exponencial. Mientras más temprano en la vida se incorporen dichos regímenes, hablando de lactantes, pues más peligroso será si no se hace de la manera adecuada y que en pediatría es nuestra responsabilidad conocerlas, saber cuáles son sus beneficios y cuáles son sus riesgos, porque los padres no nos perciben a los pediatras dentro de las encuestas, esto principalmente en Europa, como una referencia o como una persona conocedora de estas dietas. Ahora, en el mundo realmente no conocemos los efectos a muy largo plazo de seguir una dieta vegana o vegetariana. Se ha visto que el 75% de las personas que son veganas hoy en día, todas lo han sido por menos de 25 años y solo el 2% lleva más de 10 años siendo vegano o vegetariano. Entonces no sabemos a muy largo plazo a que nos lleve esta dieta. Todos los estudios y todo lo que se ha encontrado hasta ahora, pues apenas es con más o menos 10 años de uso de dietas veganas o vegetarianas. Entonces, como primero, pues traigo las definiciones. Hoy en día cada vez son mucho más diversas y dentro de cada grupo hay pequeños subgrupos que incluyen o excluyen algún alimento. En general, las definiciones tienden a ser en términos negativos en el sentido en que son definiciones que se basan en la exclusión de grupos alimenticios y no en la inclusión de ciertas cosas. Y todos se basan en la premisa de no comer carne de origen animal. Eh, Como les digo, pues son diversas y hay muchos estilos dentro de un mismo grupo. Y algunas incluso son escogidas por religión, filosofía de vida o cultural, como ya lo vamos a ver. Entonces, el primer término que hoy en día existe, que es el del flexitarian, que es como el semi-vegetariano o reduccionista, que son las personas que están iniciando en incluir menos veces a la semana un producto que provenga de carne fresca. Ellos lo definen como menos de una vez por semana las carnes frescas y permiten cualquier otro producto de origen animal, huevos, leche, miel, entre otros. Un vegetariano en general es el mismo o es el sinónimo del lacto o vegetariano, que es la persona que excluye todo producto con carne fresca animal, carne de res, de aves o de pesca o de peces, pero que incorpora en su dieta lo que son huevos, leche y miel. El pesetariano, que solamente incluye la carne proveniente de los peces, el pollo vegetariano, que incluye solamente las carnes provenientes de las aves, el lacto vegetariano u vegetariano, que según su nombre lo dice, pues incluirán los lácteos o los huevos, y el vegano, que excluye todo producto de origen animal. Y esto no se centra solamente en la dieta. Entonces, tanto los ingredientes que vengan de origen animal, como cualquier cosa proveniente de la leche, leche en polvo, entre otros, como lo que es proveniente de telas como la seda, como el cuero, como la lana, o inclusive los que tengan como contenidos, trazas de algún contenido dentro de lo que son, hablamos de maquillaje u otros productos cosméticos.
Y dentro de los veganos existen otra subclasificación, que están los crudiveganos o los raw vegan, que son las personas que consumen los alimentos crudos o orgánicos y solamente frescos. Entonces estos excluyen el café y el té, porque para ellos pues el proceso, procesarlos para producir café, pues esto no entra dentro del consumo crudo. Los que consumen únicamente frutas, que consumen frutas, semillas y eso que son los frutarianos, y los que consumen únicamente brotes o sproutarian, que son los que solo comen como semillas, granos, vegetales y frutas que sean tubérculos o propiamente sacados de la tierra. ¿Qué tan frecuente es? En los últimos 10 años han aumentado un 350% de las personas que han escogido ser veganas en la vida. En Europa, que son donde hay un mejor control en identificar qué tan frecuente es, hay países en donde es más o menos del 2 a 5% de las personas que adoptan una dieta vegetariana y otros que llega a ser inclusive el 10% de la población en países como Alemania. La prevalencia de veganismo y sobre todo de la introducción pues, de la alimentación complementaria vegana en niños en Europa es del 1%, que pues hasta el momento es bajo, pero pues con los años podemos esperar que esto aumente a medida que van aumentando cada vez más las personas que están en edad fértil con este tipo de dietas. En Italia se ha visto que el 8% de las madres tienen un régimen alimenticio alternativo y de estas madres, 9% de todos los niños son introducidos a una alimentación complementaria vegana o vegetariana. En el 22% de los casos, las familias no consultan al pediatra y esto es porque el 50% no considera que el pediatra es capaz de dar unas indicaciones adecuadas y el 77% de los casos porque ven al pediatra como un opositor. Ahora, ¿quiénes son las personas que están adoptando estas dietas en el mundo? Esto es una encuesta de 35.000 personas que se realizó en Estados Unidos, de la población general, pues para ver quiénes eran las personas que estaban tomando este tipo pues, de decisiones. La población de referencia pues, son las personas entre los 18 y los 30 años, sin embargo, se encontró que era mucho más frecuente entre las personas de 30 y 40 años. Es principalmente la población en que más lo están adoptando, pero también teniendo en cuenta que inclusive la población entre los 40 y los 65 años, también con una frecuencia bastante importante, están decidiendo optar por dietas alternativas y mucho menos frecuente en las personas mayores de 65 años. Mucho más frecuente en las mujeres y puede tener alguna relación con todos los motivos también de salud y pues principalmente como estética, de mantener un peso, entre otras cosas. No, claramente este es el único motivo, pero pues sí es mucho más frecuente en mujeres. Eh, y también pues esto en Estados Unidos, principalmente las personas que eran de etnia asiática. Pero esto también porque culturalmente en Asia, digamos que el consumo de animales es muy diferente a la dieta nuestra occidental, como ya lo veremos. Em, y por último, también es mucho más frecuente, 3.6 veces más probable que una persona que al menos tenga un pregrado escoja una dieta alternativa que las personas que tienen una capacidad académica o un nivel académico menor. ¿Y por qué razón lo están escogiendo las personas? En un 90% por razones relacionadas con los animales, esto principalmente para veganos, en un 70% por razones motivadas por la salud de las personas, de la persona misma, es casi que el 50% por razones ambientales, 10% por motivos de justicia social, 5% por críticas hacia el capitalismo de la industria alimenticia y 3% por otros motivos. Ahora, ¿por qué escogen las personas dietas especiales? Y aquí me gustaría hacer énfasis en este artículo que es muy interesante, que habla acerca de las religiones y qué tiene de particular la dieta con base a la religión. Entonces, pues en todo el mundo todos sabemos que la religión más frecuente son las religiones que provienen del Abraham, entonces el cristianismo y el catolicismo, que son el 31% de todas las religiones en el mundo. Luego están los musulmanes, el hinduismo, y luego un poco menos frecuente los budistas, los judíos, y hoy en día ya 16% de las personas se consideran, pues, no están afiliadas a una religión. Claramente, pues esto es variable por localización geográfica. Como pueden ver aquí, todas las religiones derivadas del cristianismo pues son mucho más frecuentes en Europa, las Américas,
y una parte del norte de África, perdón, del África subsahariana, mientras que es mucho más frecuente en Asia lo que es los musulmanes, el hinduismo y los budistas, que no es tan frecuente en nuestra zona, al igual que también algunos de musulmanes en toda la parte del norte de África y el Medio Oriente. Ahora, ¿qué pasa con la dieta según la religión? Entonces, por ejemplo, los judíos, y esto a tener en cuenta pensando en que en Colombia tenemos bastantes em, agregaciones de judíos, sobre todo pues en Bogotá, donde primero es una de las religiones en donde es muy probable que la lactancia dure al menos 2 años y ellos siguen pues bajo su religión la dieta kosher, claramente pues aquellas personas que no se han occidentalizado. La dieta kosher se caracteriza porque ellos tienen la tradición de exsanguinar los animales antes de consumirlos. Claramente cuando se examina un animal, se elimina todas las fuentes también de hierro adicionales que vienen con la sangre y esto aumenta el riesgo de que tengan ferropenia y anemia. Además, pues son una dieta que o no utilizan algún tipo de condimentos o por el contrario pueden echarle mucha sal y razón por la cual hay una mayor prevalencia de hipertensión arterial y algunas enfermedades también crónicas no transmisibles. Y además que dentro del judaísmo pues están periodos de ayunos propios de su religión, como en el Yom Kippur, donde pues ellos practican algo de ayuno intermitente y como ya hoy conocemos con el boom del ayuno intermitente, pues los beneficios que estos trae a la salud. Dentro de de las religiones cristianas, hablando de ellas como las derivadas del Abraham, pues no hay muchas reglas en general con la alimentación, pero se encontró que las mujeres católicas son las mujeres que tienen una menor probabilidad de lactar de todas las religiones por más de 2 años y mucho menos que las de, por ejemplo, dentro de este grupo de religiones derivadas del Abraham, que los protestantes. Recordar pues que existe el periodo de Cuaresma, en donde no se consumen carnes de res y usualmente se consumen pescados o ocasionalmente pollo. eh, y no sé cuántos católicos están enterados de esto y lo hacemos o no lo hacemos, pero para el séptimo día en el catolicismo realmente debería ser un día sin carne. Entonces los viernes debería ser días en donde no introdujéramos carnes de ningún tipo dentro de nuestra dieta. Para los protestantes, usualmente los que son pues de adventistas, el séptimo día de la semana para ellos también es lacto o vegetariano. Los ortodoxos pues, tienen dentro de su dieta, incluyen 2 cuaresmas en donde no se consumen carnes y tienen dentro de su año ortodoxo más de 200 días de ayuno intermitente y días en donde su dieta es también vegana. Entonces, pues con todos los beneficios o no beneficios que pueda tener esto. Los musulmanes también tienen una religión donde la probabilidad de lactancia es inclusive mayor de 2 años y tienen algo que se llama las milk mothers, y es que si por alguna razón un lactante o un recién nacido, su madre no puede ser lactado por razones médicas, porque simplemente no tiene suficiente leche, una madre también lactando a un hijo de una edad similar, adopta a este niño para ser su madre de leche. Entonces esta madre provee la alimentación de este niño, claramente este niño también sigue los cuidados de su madre biológica y de esta manera aseguran que los niños reciban leche materna por los menos 2 años. Y lo único es que sí tienden a tener la costumbre de dar lactancia materna exclusiva por más de 6 meses y toda la repercusión nutricional que sabemos que tiene el no dar la alimentación complementaria a los 6 meses. También recordar pues que ellos culturalmente tienen una vestimenta puntual con la burka y están las mujeres cubiertas y por esto las mujeres tienen riesgo también de déficit de vitamina D y habrá que suplirlas en aquellas personas. Y tienden también a cuando consumen carne de origen animal a tener digamos, la regla de la exsanguinación muy similar a la de los judíos, lo que los pone en riesgo de ferropenia y de anemia. Además, recordar que los musulmanes tienen el Ramadán, que es un mes de ayuno diario, que si se hace de manera adecuada, pues trae todos los beneficios del ayuno, pero pues tener en cuenta que también los puede poner en riesgo de deshidratación y de desnutrición. Y dentro de las otras que traigo, pues está el hinduismo, que tienen una costumbre muy peculiar y es que para ellos el calostro no es
no lo ven como algo que sea provechoso para el recién nacido, razón por la cual ellos lo desechan mientras la madre pasa a tener la leche de transición y en ese periodo de tiempo que es corto, le administran al niño leche de vaca con miel y ghee. Y recordar que muchas de las personas pues que son hinduistas tienden a ser lacto-vegetarianos. No como regla estricta, pero pues sí hay un porcentaje muy alto. Ahora, los motivos ambientales. ¿Realmente tiene un impacto el ser omnívoro a ser vegano o vegetariano? Pues la respuesta es que ambientalmente hablando sí. Con lo mismo que se produce 1 kilo de gas invernadero, se producen 160 gramos de trigo más o menos, 30 gramos de proteína derivada de la leche y solo 10 gramos de proteína animal. Con lo que se produce 1 kilo de proteína animal, se pueden producir hasta 7 kilos de proteína de soya. Y en esta gráfica les muestro cuánto es el gasto de agua, el gasto en terreno fértil y el gasto en producción de CO2 para producir la dieta de cada una de estas personas. Entonces, en gramos de CO2 emitidos al día, como pueden ver, son casi 4.000 gramos lo que produce una dieta omnívora, mientras que el que más produce, que es el vegetariano, produce solamente 2.500 y 2.000 los veganos. En litros de agua para consumo, la diferencia no es tan radical, pero sí también es menor, donde son casi 3.000 litros de agua al día que se gastan en una dieta omnívora y más o menos entre 2.000 y 2.500 en dietas veganas y vegetarianas. Y por último, el metro cuadrado de tierra fértil en el mundo utilizado para lo que es pues la ganadería eh, y la crianza pues de animales, aves y cerdos de metro cuadrado son casi 25 metros cuadrados día a nivel global, em, y 15 a 10 para los veganos y los vegetarianos, claramente teniendo en cuenta pues que este terreno es de agricultura. Otro de los motivos por los cuales las personas lo adoptan es el motivo pues de maltrato animal, en donde claramente pues la industria ha hecho que estos animales cada vez más pues sean criados bajo condiciones muy lejanas a las condiciones naturales en un entorno idóneo. Y dentro de la encuesta que les mostré de las 35.000 personas veganas, había un porcentaje mm, significativo de personas que decían que si ellos aseguraran que la producción de carnes y de los productos derivados de animal fueran hechos en las condiciones más ideales para los animales, respetando como un poco más lo que es una vida natural, ellos podrían, posiblemente accederían o consumirían estos productos sabiendo que, digamos, son de cierta manera libres de maltrato. Los motivos de salud, dentro de la encuesta decían que la gran mayoría lo hacían por prevención de enfermedad, por mejorar el rendimiento deportivo, por sentir control sobre su propia salud, por también mejorar toda la parte emocional y de salud mental, o personas que tenían algún problema puntual y que han decidido como tomar dieta alternativa como una de las mejores posibilidades para mejorarlo, como es la hipercolesterolemia y la obesidad. Y aquí les traigo pues en esta pequeña tabla de resultados eh, algo que es un poco preocupante es cuántas personas recibieron una dieta recomendada por sus médicos. Y solamente el 19% se las recomendó su médico, 23 a 20 25%, casi el 50% de las personas lo recibieron por un miembro de la familia o por un amigo. Pero aquí nos habla de que solo el 60% le contó a su médico que era vegano o vegetariano. ¿Y por qué no les contaron? 42% de las personas no contaron porque simplemente su médico no les preguntó. Y entonces viene aquí la reflexión de cuántas personas en la práctica diaria estamos haciéndole las preguntas a los pacientes de cómo se alimentan. Y creo que esto solo lo tienen claro los endocrinólogos y algunos pediatras, y claramente los endocrinólogos pediatras. Em, de resto, hay que ponernos la mano en el corazón y pensar realmente cuántos le preguntamos a los padres de nuestros niños, cómo alimentan a sus niños puntualmente, qué le dan y si hacemos alguna recomendación con respecto a esto. 30% de las personas también simplemente no contaron porque pensaron que el médico no necesitaba saber. Y lo también más curioso y es que pueden ver aquí las fuentes de dónde están tomando las personas
para informarse acerca de dietas veganas y vegetarianas, que todas hablan de internet, libros, revistas, DVDs, televisión, radio, artículos científicos, pero nadie en ninguna parte dice ni su médico ni su nutricionista. Y el argumento evolutivo, que me parece que es un argumento de doble filo, porque es un argumento que puede ser la tesis de muchos veganos, pero al mismo tiempo es la antítesis del veganismo, y es que hablan de que en fases evolutivas, pues el hombre no consumía carnes, y esto es parcialmente cierto. El Australopithecus y los primeros eh, seres humanos primitivos, pues eran netamente colectores. Entonces ellos se alimentaban de todo lo que podían recoger de frutos de la tierra y de frutos de los árboles. Pero cuando el Homo ergaster y el Homo erectus empezaron a cazar y alimentarse de animales, hablan de que aquí, pues entre el Australopithecus y el Homo ergaster, hubo algunos de ellos que empezaron a alimentarse de carne de origen animal y a beber la sangre de sus animales, automáticamente les confirió una mayor talla, una mayor masa muscular, un mayor aumento de la masa encefálica con un porcentaje de gasto energético encefálico mayor, pasó de ser del casi 8% a un 20% de las calorías que usamos en reposo ser nuestro cerebro. eh, y esto le confirió pues la ventaja evolutiva que nos vino a transformar en lo que es el Homo ergaster erectus, quienes además pues cazaban y recolectaban algunas cosas todavía pues de lo que podían encontrar en los árboles o en la tierra. Luego pues vino el Homo sapiens, quien empezó a cazar animales mucho más pequeños y teniendo en cuenta pues que esta es la dieta del paleolítico, que es la dieta en donde aunque se alimentaban de productos de origen animal, pues es una dieta muy diferente a la que tenemos los seres humanos hoy en día, ya que ellos primero debían salir a cazar y salir a cazar representa una caminata que puede ser de variable cantidad de kilómetros, hacer ejercicio en el sentido de que caminar, correr para cazar y crear los implementos necesarios para este, y que en una semana, 2 a 3 días podían tener suerte y llevar alimento de origen animal, como podían tener también 3 días en donde tenían que alimentarse únicamente a base de plantas porque no habían tenido suerte. Y de ahí, pues la dieta del paleolítico, que tiene más o menos 2 millones de años, hasta hace casi más o menos 200.000 años, que fue cuando el Homo sapiens aprendió un poco más, una parte del Homo sapiens, no todos, aprendió a hacer la agricultura, un poquito más a crear los corrales y hacer un poquito de ganadería. Y este hombre se transformó en un hombre que tenía que gastar menos energía para ir a poder encontrar sus alimentos de origen animal, porque simplemente ya tenía aquí cerquita las vacas, cerquita las gallinas o cualquier otro animal que consumieran. Y esto vino a la transformación y lo que este artículo muy interesante menciona, que es la verdadera revolución de la dieta humana. Un punto importante fue la introducción de la carne, que fue la del Homo erectus, pero el punto que más nos ha cambiado la vida y que fue apenas hace 200.000 años, que fue la preparación de los alimentos. Cuando empezamos a preparar alimentos, empezamos a incluir alimentos que aparentemente no estaban dentro de la dieta de los otros seres, como son los cereales, el trigo, el arroz y esto. Y es por eso que el hombre aún no está adaptado a consumir cereales, y es por eso que muchas personas tienen eh, de pronto síntomas de disconfort intestinal o inclusive la alergia al gluten, porque es que apenas llevamos 15.000 años consumiendo cereales en comparación de 2 millones de años que llevamos comiendo carne. Y estas personas que aprendieron a procesar alimentos, se vio que el tiempo de fertilidad se acortó. Entonces, las mujeres en aquella época tenían hijos cada casi 3 años y medio o 4 años. Empezaron a tener hijos mucho más seguido, en un periodo intergenésico de 2 años. Empezaron a nutrirse mejor porque claramente preparar algunos alimentos hacía que estuvieran de cierta forma predigeridos para que el intestino pudiera absorber mejor estos nutrientes, e hizo que el gasto energético fuera menor en la parte digestiva y pues poderse acumular para otro tipo de actividades. Sin embargo, la preparación de los alimentos hoy en día pues es un arma de doble filo, porque la preparación de los alimentos
llevó a al ultraprocesamiento de los alimentos que tenemos hoy en día, que de las manzanas sale un jugo de manzana sintético y del pan ya no solo tenemos un pan normal, sino entonces salen las hamburguesas y tenemos hoy en día una dieta un sedentarismo muy grande y una dieta que es hipercalórica para lo que realmente necesitamos. Y aquí traigo para comparar cómo es una dieta actual en Estados Unidos versus la dieta del Paleolítico. Como pueden ver, si la vemos de abajo para arriba, las kilocalorías al día que se comían en el Paleolítico realmente eran mayores a la dieta actual, pero es que el gasto energético era muy superior a lo que tenemos hoy en día. Sin ser una dieta muy hipercalórica, eran 3.000 kilocalorías al día, pero hoy en día una persona que consume 3.000 kilocalorías al día probablemente está en sobrepeso u obesidad. La fibra, se consumía 5 veces más fibra de lo que consumimos hoy en día. La gran mayoría de micronutrientes se consumían muchísimo más en cantidades hablando de 5 a 10 veces más de lo que consumimos hoy en día. Y de pronto las pocas cosas en que estábamos un poco en déficit era de betacarotenos y vitamina A. Sin embargo, lo demás, por ejemplo, el hierro se consumía de una manera mucho más exponencial, igual que el calcio y el zinc, y no tenían tantas enfermedades pues, crónicas no transmisibles. Esto claramente siendo un factor multifactorial, porque no es solamente el hecho de que la dieta era mejor, también el hecho de que no habían, se morían antes pues, de enfermedades que hoy en día son curables o de enfermedades infecciosas, y pues no se llegaba a la vida adulta y no sabemos si de pronto este hombre hubiese llegado a los 70 años, qué enfermedades habría padecido o no habría padecido. Ahora hablando aquí de qué nutrientes se ven comprometidos, pues como primero la vitamina B12 para nadie es un secreto, pues porque la única fuente de vitamina B12 en la dieta son los alimentos de origen animal. Entonces, claramente, pues una dieta vegana no tiene una fuente adecuada y necesita la suplementación. Y las personas que están en riesgo son todas personas que comen pescado, carnes menos de una vez por semana. Es decir, que si una persona incluye una carne al menos 3 veces por semana, no va a estar en riesgo de vitamina B12. A tener en cuenta que el déficit de vitamina B12 puede ocurrir tan simplemente en lactantes de madres veganas, porque estas mismas pueden estar en déficit y hay que tenerlo en cuenta. Los lácteos en general tienen mucha menor concentración que los huevos, la res o el pescado, pero tienen una buena biodisponibilidad de vitamina B12. Y para clínicamente nosotros saber o poder objetivar quiénes están en riesgo, pues debemos medir la homocisteína o el ácido metilmalónico, que son ambas moléculas de las cuales la vitamina B12 es un cofactor de las enzimas que las metaboliza y por ende se van a acumular en el cuerpo cuando tenemos déficit de la cobalamina. Pues las proteínas en general, todos los vegetales o todas las fuentes de origen vegetal de proteínas tienen aminoácidos limitantes, como es la lisina para los cereales y la metionina para las legumbres. Y esto nos implica que la cantidad de este aminoácido es insuficiente en estas fuentes de origen de proteína y por esto necesitamos suplementarlos por alguna otra fuente de alimentos, eh, entre otros. Entonces, pues una dieta vegana tiene un 75% de los requerimientos diarios de aminoácidos y por eso requerirían consumir 1.3 veces más proteína que una persona omnívora. Y digamos que un punto a favor es que los sustitutos de la carne que suelen consumir las personas veganas tienen muchas menos grasas saturadas y colesterol, pero pues son una muy mala fuente de hierro y de vitamina B12. El calcio y la vitamina D, en general, las personas vegetarianas y las omnívoras no están en riesgo, en el sentido en que pues, los vegetarianos incluyen lácteos y si ellos incluyen 2 lácteos al día, pues cubren sus requerimientos de calcio bien. Pero los veganos pues sí tienen significativamente mucho menor consumo de calcio y tener en cuenta que hoy en día ya la mayoría de leches vienen también enriquecidas con vitamina D. Y los veganos pues excluyen estas fuentes de su dieta. Eh, Recordarme que hay vegetales como el brócoli, los coles o el cale que son buenas fuentes de calcio y ya hoy en día también se está buscando pues la fortificación en calcio de las bebidas de soya y los cereales que se hizo inicialmente pues para las personas que viven en áreas donde hay un invierno y no hay exposición al sol por unos meses del año y pues esto claramente ha tenido un beneficio pues para los veganos.
Los ácidos grasos, en general los omega 6 y omega 3, solo los podemos adquirir por la dieta. No hay manera pues de que el cuerpo humano los sintetice por sí solos y son los que van a ser metabolizados pues en ácido araquidónico, en DHA y EPA, como ya pues conocemos y hemos leído ampliamente que son importantes para todo el neurodesarrollo y el desarrollo de la visión o pues de la retina en los primeros 2 años de vida. En general, los omnívoros que igual comen poco pescado, pues están en riesgo. Entonces, pues es importante no solamente el hecho de ser omnívoro, sino de tener una dieta rica o variada. Y los vegetarianos, porque tienen una dieta en donde predominan mucho más los ácidos grasos omega 6 y su relación sobre todo entre omega 6 y omega 3. Tener una relación en donde predominan los omega 6 eh, y que se ha visto que en las personas occidentales que no están acostumbradas a consumir pescado de manera regular, es una relación de 15-1, tiene una evidencia de que pues, se relaciona con un estado proinflamatorio y se ha visto inclusive relación con, como trigger de enfermedad autoinmune. Y es por eso que uno necesita, independiente de si es omnívoro, vegetariano o vegano, balancear esta relación y consumir fuentes de omega 3 de la dieta, como son las nueces, como son la canola, la linaza, como son algunas algas. Y se ha visto que tener esta relación invertida o déficit pues, de estos ácidos grasos en los niños se ha relacionado con problemas del aprendizaje del lenguaje, como los dislexia y apraxia, autismo y trastorno de déficit de atención e hiperactividad. El hierro y el zinc, pues claramente una persona que no consume hierro, como ya lo vimos, que no consume carnes, como ya lo vimos con la vitamina B12, pues está en déficit de hierro porque la mejor fuente de hierro que tenemos es la fuente de hierro en producto de la carne. Hay hierro no M en los huevos y en los lácteos y también en las plantas, pero su biodisponibilidad es diferente y no es suficiente para la dieta, por lo cual hay que suplementar el hierro. El zinc en general con los lácteos y huevos las cantidades son buenas y una dieta vegetariana tiene unas cantidades de zinc adecuadas, las veganas no tanto. Eh, el déficit de zinc en el embarazo, y esto entonces sería para las mujeres veganas, se relaciona con mayor riesgo de parto pretérmino y en los niños se ha visto con alteración en el crecimiento o en la talla, con hipogonadismo y trastornos neurocognitivos. Y aunque los veganos o los vegetarianos consuman mayores fuentes de hierro NOEM con plantas, se ha visto que a pesar de esto, dado que su biodisponibilidad no es la misma, tienen menores niveles de ferritina, así el hierro total de su dieta sea mayor al de una persona omnívora. Y se ha visto que 20% de las personas vegetarianas y 30% de las personas veganas tienen un déficit severo de ferritina. La creatina, que es en general algo como que no realmente no le prestamos mucha atención porque los omnívoros simplemente pues no están en déficit, pero pues claramente en todas las personas que no consumen carne, veganos y vegetarianos, pues están eh, en deficiencia. Se ha visto que en las personas vegetarianas, después de suplementar con creatinina después de un mes, mejora toda la parte cognitiva y la memoria fluida, cosa que no se ha visto en las personas omnívoras porque simplemente tienen niveles adecuados. Ya que un omnívoro decide suplementar con creatina por toda la parte pues, de ganancia de masa muscular y ejercicio, esto pues es tema aparte. No hay beneficio pues con suplementar creatina en una persona omnívora y se ha visto que es paradójico en el sentido en que, como ya lo vimos, las personas con un nivel académico alto son las personas que están escogiendo hoy en día ser veganos y vegetarianos, pero adoptar esta dieta automáticamente reduce la inteligencia fluida y la memoria de trabajo y se ha visto que tiene relación con el déficit de creatina en la dieta. La taurina, también todos conocemos como un neurotransmisor, un factor trófico del sistema nervioso central, de integridad membrana y regula el transporte de calcio y que es muy importante sobre todo para nuestros recién nacidos, pues una dieta vegana principalmente tiene unos niveles muy bajos de taurina. El efecto a largo plazo realmente no está completamente conocido, pero lo que se prevé es que puede incidir de manera importante sobre el neurodesarrollo de los niños. Y esto al final, ¿en qué se traduce? Los niños veganos son niños que tienden a ser menores en peso y talla que los niños omnívoros y los vegetarianos suelen estar en una talla similar, aunque el peso puede ser a veces menor que los omnívoros.
Se ha relacionado pues también el déficit de vitamina B12, todos sabemos que es causa de anemia megaloblástica, pero también tiene que ver con toda la parte de mielinización y por eso también hay retraso en el neurodesarrollo y que puede llegar a ser irreversible si en estas épocas limitantes o de riesgo de la vida no se da una suplencia adecuada y cuando empiecen a consumirse simplemente pasamos a un hito que ya fue superado y que no se puede pues revertir. Y se ha visto también muy relacionado con todo lo que es el desempeño escolar, menor desempeño escolar, mayor riesgo de depresión y lesiones neurológicas y síntomas como debilidad de fatiga en los niños. Eh, Salud mental, se ha visto que en adolescentes, los adolescentes que optan por estas dietas alternativas tienen mucho mayor riesgo de de tener trastornos de la conducta alimentaria y no en el sentido de que ser vegano por sí aumente el riesgo, sino el hecho de que precisamente las personas que lo escogen son personas que tienen algún tipo de eh, dismorfia o alteración en la percepción corporal y entonces tienden a tener una comorbilidad importante con trastornos de la conducta alimentaria y debemos tamizarlos y estar muy pendientes de esto, sobre todo en los adolescentes. Y se ha descrito, dado por el bajo consumo de los ácidos grasos y la relación que les comenté de los omega 6 con omega 3, que hay una mayor incidencia de depresión en veganos y vegetarianos. Y pues el déficit de vitamina D, que en los niños sabemos pues que lleva al raquitismo y pues el mayor riesgo de fracturas en los niños veganos. En el embarazo, en general, pues como primera cosa, la relación o la tasa de natalidad entre hombres y mujeres en las personas omnívoras es de 105 a 100, que es una relación que suele ser en las poblaciones en donde están bien nutridas y son poblaciones que van pues, a crecer, a multiplicarse pues a cosechar. Se ha visto históricamente que el estrés ambiental cambia esta razón de sexo porque empiezan a abortarse de manera espontánea lo que son los fetos masculinos. Y esto ocurre en la desnutrición y en la malnutrición. Y esto se ha observado que ocurre también en los vegetarianos y en los veganos. La razón de sexo de las personas vegetarianas es de 85 a 100, mientras que el de los omnívoros es de 106 a 100 y se ha visto que una mujer vegana tiene un 25% menos probabilidad de tener un hijo que sea de sexo masculino. Los fitoestrógenos en general, pues esto los conocemos también por todo lo que son las fórmulas a base de soya y el temor que tenemos pues con nuestros lactantes y recién nacidos. Y se ha visto en estudios animales que en periodos críticos del desarrollo sí pueden estar relacionados con alteraciones ováricas, ciclos anormales a futuro y trastornos de la fertilidad. Además, hay zonas del desarrollo cerebral, digamos, que son sensibles a estrógenos a causa pues de que simplemente el cerebro de una mujer no funciona de igual manera que el cerebro de un hombre y una parte de la razón es el influjo hormonal y pues los fitoestrógenos pues alteran esta parte pues del desarrollo. Se ha visto que en seres humanos, pues los hijos de madres vegetarianos tienen una frecuencia hipospadia de 3.5 veces más que los hijos de madres omnívoras. Y esto pues principalmente los fitoestrógenos, todo lo que tiene la soya pues además tiene fitatos y aluminio. Sabemos que los fitatos, que no solamente los tiene la soya, sino algunos vegetales, inhiben la absorción de hierro y es por eso importante siempre tener en cuenta, tanto para los omnívoros como para los vegetarianos, que cuando se consumen fuentes ricas en hierro, no se debe combinar con alimentos ricos en fitatos porque no van a permitir que la absorción de ese hierro sea adecuada. Y el aluminio que en general esto para tener muy presente, sobre todo en los recién nacidos pretérminos, donde se ha descrito toda pues, la parte de toxicidad por aluminio y desconocemos cuál sea realmente el efecto en niños más grandes. Los beneficios en niños en general, la gran mayoría de estudios son controversiales, todavía no tenemos un estudio en donde nos hable de qué beneficios a largo plazo en la infancia tiene el seguir alguna de estas dietas y lo único que encontré es que sí hay un beneficio claro que es la menor incidencia de acné. En adultos hay muchos estudios, esta no es el objetivo de esta charla, pero los traje a colación de manera muy puntual, y es que claramente los veganos y los vegetarianos tienen un menor índice de masa corporal y esto se relaciona con pues, todas las enfermedades crónicas no transmisibles y la menor mortalidad por cardiopatía isquémica que las personas que son omnívoras. Pero también una dieta basada en plantas y una dieta basada en plantas no es sinónimo de ser vegano o vegetariano,
reduce las enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, diabetes, riesgo cardiovascular y cáncer. Entonces siempre queda pues planteada la duda de si las personas veganas o vegetarianas adultas, porque no estoy hablando aquí de niños, tienen estos efectos porque no comen carne o simplemente porque consumen más frutas y verduras de lo que consumimos las personas omnívoras. Y es cierto que las personas veganas o vegetarianas son personas que están mucho más empoderadas por su salud, mucho más conscientes de las cosas que lesionan su salud y son personas que tienden a tener hábitos de vida sana, son personas que suelen hacer ejercicio, son personas que suelen evitar el alcohol y el tabaco, y también son personas que tienen mucha menor probabilidad de automedicarse con medicina alopática. Mientras que los omnívoros cada día más son un poco más occidentalizados, por así decirlo. Claramente no todos, y claramente hay personas que también están empoderadas de su salud, pero pues sí hay una mayor incidencia de tabaquismo, de alcoholismo, de consumo de sustancias psicoactivas y claramente de consumo de alimentos ultraprocesados, como son las bebidas azucaradas, y los alimentos como las papas fritas, hamburguesa, pizza y todo esto, con una frecuencia muy importante que pues lleva a todo lo que conocemos producto de la obesidad y de todas las enfermedades crónicas no transmisibles. Y aquí traigo para mostrarles, porque esto es como el comparativo y algo que deberíamos aprender todos, y es que la cantidad de vegetales y legumbres que comen las personas veganas versus las personas que comen pescado, pollo o carne. Y es que simplemente todos probablemente deberíamos estar igual aquí, todos deberíamos comer una cantidad muy similar de vegetales, legumbres y frutas y verduras que los veganos y los vegetarianos. O sea, simplemente el hecho de que consumir carne no significa que deberíamos desplazar todo este tipo de alimentos de nuestra dieta, sino por el contrario, deberíamos tener una dieta mucho más rica en diversos grupos alimenticios en el sentido de que pues, los consumimos. Pero no es lo que pasa. ¿Cuál es la posición de las sociedades científicas? Todas las sociedades europeas, la sociedad francesa, la suiza, en general la sociedad americana, la Asociación Americana de Pediatría, la alemana, la italiana, la española y la ESPGHAN, que es en general la europea de gastroenterología y nutrición, no recomiendan las dietas vegetarianas ni veganas en los niños. Eh, la ESPGHAN puntualmente habla pues de que no la recomienda, es enfático que no debe ser, pero que si la familia igual lo desea, pues deben tener un monitoreo dietario y médico regular. Eh, la Sociedad Americana de Pediatría no la recomienda, pero llama la atención que la Academia Americana de Nutrición y Dietética del Departamento de Agricultura de Estados Unidos tiene un apartado puntual donde dice que una dieta apropiadamente planeada vegetariana e incluyendo vegana son apropiadas para todas las etapas del ciclo vital, incluyendo embarazo, lactancia, primera infancia, niñez y adolescencia. Y ambas tienen como dentro de lo que dicen que la carne se puede reemplazar, la carne y la comida mar se puede reemplazar por los lácteos y los huevos. Y quiero hacer énfasis en un artículo que encontré de un autor, Kofnas, de Estados Unidos, que hace como, se cuestiona si reemplazar la carne por huevos y lácteos sí es suficiente. Llama la atención que son las únicas sociedades que le recomiendan, y quiero aquí traer una pequeña crítica, o no, más bien una pequeña cuestión de que no nos cuestionemos si tendrá alguna relación con que Estados Unidos es uno de los mayores productores de productos de reemplazo lácteo y de reemplazo de carnes, como lo es la leche de soya silk y un montón de productos cárnicos vegetales, y que la proyección del mercado de comida vegana en Estados Unidos, pues es la proyección de lo que vende en su crecimiento y si puede tener alguna relación o no. Los puntos a tratar de este autor que me parecieron muy interesantes, ya los hemos hablado los primeros los hemos hablado previamente, y es que la evidencia de que el vegetarianismo en el embarazo puede ser peligroso, y la evidencia de que las dietas vegetarianas ponen niños en riesgo de déficit que sí tienen impacto sobre la salud, como ya lo mencionamos. Pero este punto me pareció muy interesante de traer, y es si la leche y la soya y los huevos son sustitutos o no de la carne. Y entonces, ¿cómo hacemos para saberlo? Hay un estudio, hablando puntualmente de la leche, de niños en Kenia que desafortunadamente eran niños vegetarianos porque no tenían acceso a las carnes por pobreza. 75% de las calorías que consumían estos niños
que estaban entre 6 y los 14 años proveían del maíz y los frijoles, pues las legumbres, y menos del 6% de cualquier fuente de origen animal. Consumían más o menos 35 gramos de lácteos y 11 gramos de carne a la semana, lo cual pues es bastante, es poco. Y lo que hicieron fue hacer tres grupos, de hecho pues cuatro grupos. Los niños que seguían con esta dieta vegetariana obligada, por así decirlo, los niños que les dieron esta misma dieta, pero les empezaron a dar 60 gramos de carne diario, los niños a los que siguieron con esta dieta y les empezaron a dar 200 mililitros de leche diario, y los niños a los que le aumentaron la densidad calórica de esta dieta. Entonces, mediante la adición de aceite, le aumentaron 3 gramos de aceite para hacerla un poco más calórica. Y lo siguieron a 2 años en promedio. ¿Qué encontraron? Que a los niños a los que le dieron carne tuvieron los mejores desenlaces de todos. Son los niños que existe algo que es la matriz progresiva Raven, que es una manera para tamizar o pues para medir coeficiente intelectual de una forma no tradicional, como para permitiendo pues inclusive a las personas analfabetas de alguna forma poder hacer este examen, y se encontró que tenía una mejoría de 0,6 desviaciones estándar, que esos son más o menos 10 puntos de coeficiente intelectual de mejoría. Mejoraban en todos los test de aritmética, todo lo que era rendimiento físico, actividad física, capacidad de liderazgo y conductas de iniciativa. Y se vio que en comparación con la leche ganaron más del 50% de perímetro braquial, que sabemos que en pediatría esto tiene que ver con desnutrición y mortalidad por desnutrición, y que los niños que les aumentaron la densidad calórica ganaron un 100% más de perímetro braquial que, que estos niños. Los niños a los que les dieron leche o sea, les fue mejor que aquellos que simplemente le dieron una comida hipercalórica, pero peor que a los que les dieron carne. Entonces tenían una menor mejoría, perdón, en las pruebas de Raven, menor mejoría en todos los test de aritmética, tenían un menor rendimiento en actividad física, una menor capacidad de liderazgo y de iniciativa, y se encontró que solo los niños que eran menores de 5 años o niños que ya por desnutrición habían tenido un aplanamiento en la curva de crecimiento y les dieron leche, en estos grupos puntuales eran los niños que habían logrado mejorar su talla. De resto, si ya eran mayores de 6 años, pues ya la curva se había aplanado y habían quedado. Y pues la energía en general, inclusive para los test de aritmética y la función aritmética, tenían un mejor rendimiento que aquellos a los que les dieron leche, pero pues realmente no tenían mayor beneficio que aquellas personas a los que les dieron pues productos de origen animal. Entonces, pues bajo este estudio, bajo esta premisa, el autor nos dice que la leche probablemente no es lo mismo y no sustituye la carne. Ahora los huevos. Entonces, un huevo tiene 1 miligramo de hierro 9, 1 miligramo de zinc, que para zinc es suficiente, pero hierro no. Y este miligramo de hierro solamente cubre el 10% de los requerimientos de hierro diarios de niños entre los 9 y los 12 años. Y tiene 6 gramos de proteína, que en los lactantes es un muy buen aporte de proteína, pero en un adolescente de 14 años solamente es el 11% de los requerimientos diarios. En general, la proteína que provee los huevos es una proteína de alta calidad, y nosotros lo recomendamos muchísimo en los lactantes que casi coman un huevo diario porque pues es una buena proteína y tiene una buena fuente de zinc. El hierro es menos biodisponible porque es un hierro Noem, y el huevo por sí, en la parte pues de la clara, sí no tiene, eh, no permite una absorción adecuada de este mismo hierro. Entonces, los requerimientos para un niño adolescente que quiere volverse vegetariano de un huevo al día serían tan altos, o sea, habría que darle 10 huevos a un adolescente para que pueda tener una fuente de proteína que cumpla sus requerimientos diarios. Entonces, ¿cómo hacemos para que sea viable que un adolescente se coma 10 huevos al día? Y tener en cuenta que en el huevo la relación omega 6 y omega 3 pues también es de 15:1, lo cual contribuye a un índice elevado. Entonces le damos 10 huevos al día a un adolescente, o sea, en el caso hipotético que el adolescente se haga una tortilla de huevo con 10 huevos, le estamos dando también mucho omega 6, y, no, y tendría que también consumir demasiadas fuentes de omega 3 para poder intentar equilibrar la balanza de ácidos grasos. Entonces es probable, o digamos que aunque sería viable, sería muy difícil hacer que los huevos sustituyan la carne. Ahora, pues, consejos prácticos. Realmente primero como pediatras y como personal de la salud tenemos que estar atentos a esto, tenemos que interrogarlo. Yo creo que
Todos deberíamos aprender a preguntarle a los padres con qué alimentan a sus hijos y cómo se alimentan ellos. Preguntarles simplemente si ellos tienen algún tipo de régimen alternativo, así como les preguntamos a qué se dedican. Y sobre todo, estar muy pendiente en todo niño que tenga un retraso en el neurodesarrollo o una dificultad para ganar peso. Como todos lo sabemos, los problemas nutricionales son las primeras causas que hay que interrogar, pero dentro de los problemas nutricionales no solo preguntar esto, sino preguntar dietas alternativas, sobre todo la dieta que lleva la madre e incluyendo qué fórmulas o leche les dan. Estos son que traigo de la guía de la sociedad francesa. No voy a hacer mucho énfasis en esto, simplemente para mostrarles que la guía de la sociedad francesa se opone, pero pues nos da tips, porque simplemente pues uno podrá no recomendarlo, pero pues cada madre al final es libre de escoger qué hacer y cómo criar a su hijo. Y si al final, después de haberles brindado toda la información, ellas optan por seguir una dieta de este estilo para su hijo, pues debemos simplemente saber qué hacer, no cerrarle la puerta, no dejar que este niño se pierda y que nadie asesore nutricionalmente a este niño. Entonces, siempre como pediatras es nuestro deber no asustar, no espantar, no cerrar puertas y no juzgar a las personas que al final deciden igual seguir estas dietas y por el contrario, ser herramientas para poder sacar adelante de la mejor manera nutricionalmente a estos niños, porque nosotros no podemos obligarlos, así de sencillo. Entonces, una dieta vegana o vegetariana igual debe ser acompañado por el pediatra y por un nutricionista. Siempre motivar, discutir y hablar de cuál es toda la información, de igual de qué fuentes de información tienen. La Sociedad Italiana tiene también una página muy interesante de familias veganas y vegetarianas, donde tiene como información pues de nutricional que pues igual podría ser una herramienta. O sea, nosotros vamos a hablar con estos papás y decirles que no estamos, que esta es nuestra opinión o que esta es la opinión de las sociedades, pero tampoco debemos cerrarle la puerta y decir, usted si quiere ser vegetariano no vuelva aquí a mi consulta. Y entonces toda la parte de mirar qué alimentación complementaria se le va a dar, cómo les vamos a suplementar esos nutrientes, cómo es la lactancia de una madre que es vegana o vegetariana y qué podemos hacer con esas madres para poder también suplir los micronutrientes que ponen en riesgo a su hijo. Y aquí está pues la guía francesa, como les digo, trae todo, cómo hacemos, cómo le ponemos vitamina B a una mujer que está lactando, a un niño entre 6 años, 3 años, 10 años, adolescente, veganos y vegetarianos, cómo les damos calcio, cómo les damos hierro, cómo les damos vitamina B12, vitamina B12, no, perdón, vitamina D, y cómo les tratamos de enriquecer toda la parte, pues en general, la cantidad de proteína, la cantidad de ácidos grasos, la cantidad de zinc y recordar puntualmente la cantidad de yodo. No es tan frecuente en nuestro medio porque nuestra sal viene yodada, pero las personas con dietas veganas o vegetarianas, o en general ni siquiera los veganos y los vegetarianos, hoy en día vienen en auge todas estas sales del Himalaya y sales del mar Mediterráneo, que las personas están utilizándolas como aditivos a su dieta y están desplazando toda la sal convencional. Y hay que evaluar porque algunas de estas sales no vienen enriquecidas en yodo, entonces habría que pues simplemente hacer la recomendación de utilizar las sales yodadas pues para evitar el déficit de yodo, que hoy en día pues es muy raro, pero pues hay que tenerlo en cuenta. Y por último, y como conclusión, quiero traer acá, a pesar de que puedan sentir que esta presentación sea una crítica al veganismo y al vegetarianismo, porque no lo es, y esta presentación simplemente trae pues lo que es la luz de la evidencia y de lo que está escrito, que realmente la clave está en el equilibrio. Las dietas omnívoras deben ser dietas balanceadas, deben ser dietas diversas y deben ser dietas nutritivas. Entonces, claramente, ser omnívoro no significa igual a comer hamburguesas, papas fritas, no comer frutas, no comer verduras y solo comer queso y carne. Eh, y deberíamos aprender a incluir muchos más vegetales, muchas más frutas y muchos alimentos bajos en grasas trans en nuestra dieta, sin irnos a los dos extremos, ni a comer mal como el occidental estadounidense que tiene un IMC de 36, ni irnos pues al extremo del veganismo o el crudiveganismo, en donde pues hay déficit de muchas cosas y simplemente pues también ponemos en riesgo nutricional y en riesgo de salud nuestra salud y la de los niños. Muchas gracias.